¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar que vamos a estar presentando el día de hoy. Este webinar surge como parte de una reflexión que estamos haciendo en un libro que va a salir este año y que tiene que ver con estas premisas de qué necesita realmente un boxeador arriba del cuadrilátero. Entonces, hemos estado pensando qué puede hacerse para preparar bien a un boxeador y llegamos a la conclusión de que lo que hay que hacer es resolver lo que tiene que ejecutar el boxeador arriba del cuadrilátero y entonces nos preguntamos qué debe hacer un boxeador arriba de un cuadrilátero. Hemos llegado a estos 10 puntos que vamos a desarrollar ahora, los cuales cubrimos con una preparación justamente enfocada a que estos 10 puntos estén bien desarrollados en el peleador. Entonces, como primer punto, creemos que es importante en el boxeo lanzar una buena cantidad de golpes, ¿sí? Esta facultad de lanzar golpes se puede desarrollar en el campamento de entrenamiento por medio del entrenamiento metabólico, ¿sí? El entrenamiento con frecuencias de golpes intensos y pausas activas. Este entrenamiento metabólico se basa en el desarrollo de las vías energéticas fosfagénica, glucolítica y oxidativa y busca estimular estas vías por medio de estímulos con cierta intensidad en el tiempo en que cada vía es más predominante en su aporte energético. Entonces, si queremos mejorar la vía fosfagénica, vamos a trabajar entre 0 y 15 segundos, la vía glucolítica de los 15 a los 2 minutos y la vía oxidativa de los 2 minutos en adelante. Hemos desarrollado hace tiempo esta metodología y bueno, es una de las cosas que vamos a hacer para que pueda lanzar muchos golpes por round el boxeador. Obviamente hay que planificarlo, ¿no? Luego el segundo punto que creemos importante es que de esos golpes que lanza el boxeador, una gran cantidad de ellos sean atinados. ¿Y cómo hacemos, cómo logramos esto? Lo logramos por medio del entrenamiento técnico-estratégico y el entrenamiento visual o visomotor. El entrenamiento técnico-estratégico se elabora en función de un scouting elaborado con, por ejemplo, Longomatch y contrastado con inteligencia artificial. Y el entrenamiento visomotor lo vamos a estar estimulando a partir de trabajos de vista periférica, vista central, fijaciones y algunos otros estímulos del entrenamiento visual. Entonces, para poder hacer este scouting, podemos utilizar Longomatch o podemos utilizar Deep Strike, que vendría a ser esta inteligencia artificial que está surgiendo, y contrastar esto que hacemos nosotros con Longomatch y con la inteligencia artificial. ¿Sí? Aquí hay una botonera que ustedes pueden ver que he creado para registrar los golpes de cada boxeador y las nomenclaturas que uso habitualmente para lo que son estos golpes que hay que capturar. Y luego todo esto lo vamos a planificar y lo vamos a utilizar a lo largo de la semana en lo que es la planificación técnico-estratégica. El tercer punto es los golpes que lance mi rival, poder esquivarlo. Entonces, esto en esencia lo vamos a estar trabajando desde lo que es el entrenamiento técnico, pero mucho también desde el entrenamiento visomotor, ¿sí? Esto nos va a permitir esquivar los golpes a nivel general, pero también tener una programación para la defensa y contragolpe de los golpes específicos que lanza mi rival con el scouting que realizamos. Entonces armamos una planificación, por ejemplo, del entrenamiento visomotor, donde trabajamos en la preparación general la visión periférica y la dominancia. Luego trabajamos en la preparación especial. Vamos a estar trabajando las fijaciones y la atención visual. Y en la preparación específica ya la percepción visual y la agudeza visual dinámica. Un poquito con más énfasis en una cosa que en otra, ¿no? Obviamente siempre se estimula todo. El cuarto punto que creemos importante que un boxeador tenga es que los golpes los lance rápido, ¿sí? Entonces aquí pueden ver a Omar Narváez cómo lanza 8 golpes por segundo. Si ustedes ven la gente de atrás, este video no está acelerado. Y esto se logra gracias a, bueno, obviamente como el caso de Omar, una muy buena genética, pero también con trabajo de fuerza y trabajo de vía fosfagénica, que podemos ver aquí el trabajo por vías energéticas, ¿sí? El entrenamiento metabólico y las zonas del entrenamiento de la fuerza
que vamos a empezar a trabajar con mucha masa y poca aceleración, y a medida que pase los procesos, las semanas, vamos a estar trabajando con menos masa y más aceleración. El quinto punto a desarrollar en un boxeador es la potencia del golpe, ¿sí? La potencia del impacto o la fuerza para mantener los clinch. Esto lo vamos a trabajar, como vimos previamente, también con el entrenamiento de la fuerza, las zonas del entrenamiento de la fuerza, pero con biomecánicas específicas para que tenga buena transferencia, respetando el principio de correspondencia dinámica que planteó Sif y Bergoyansky. Y entonces de esta forma vamos a poder transferir mucha fuerza de la que estemos logrando con esta metodología. Las metodologías entonces van tomando intensidades, repeticiones, series y pausas y van logrando ciertas adaptaciones y bueno, esto se va categorizando por zonas del entrenamiento de la fuerza. El sexto punto es que la mayoría de los boxeadores lo tiene cubierto, es no quedarme sin aire, ¿sí? En las competencias. Esto se logra generalmente en las etapas tempranas del boxeo a partir de hacer crecer los pulmones y el corazón, lo que se llama bradicardia fisiológica, y es logrado con un volumen alto de trabajo como puede ser la carrera, ¿sí? A veces la carrera también se usa para bajar de peso o a veces simplemente para concentrarse. Muchos boxeadores les gusta correr, pero no necesariamente hay que correr, ¿sí? No es algo obligatorio, pero tampoco hace mal. Y si vamos a usarlo para bajar de peso, entonces tenemos que trabajar por áreas funcionales en donde vamos a estar buscando la zona del entrenamiento de la resistencia, ¿sí? La zona que metabolice más la grasa para ayudar un poquito a bajar de peso al boxeador. El punto número 7 que vamos a buscar es movernos mucho para evitar los golpes y para conectar los golpes. Esto se logra por medio del trabajo de resistencia a la fatiga periférica, que se usan ejercicios específicos mediante el método de entrenamiento intermitente, donde inicialmente la preparación general vamos a estar trabajando mucho la resistencia específica, luego la resistencia a la fatiga o con la vía glucolítica, y luego ya nos vamos a la velocidad del desplazamiento específico, ¿sí? Y esto lo podemos hacer mediante esta metodología que hemos planteado, que justamente enmarca esto un poquito lo que les decía. Lejos de la competencia, trabajar la biogénesis mitocondrial, más cercana a la competencia, la resistencia y la tolerancia a la acidez por medio del estímulo de la vía glucolítica. Luego ya nos vamos a la vía fosfagénica para que tenga explosividad, ¿sí? Y eso lo conjugamos con esto que vemos aquí, que es el entrenamiento pliométrico, que nos permite a nosotros contar con un desplazamiento explosivo a lo largo de la pelea. Esto va a ser justamente acoplado con el trabajo anterior, pero claro, aquí le estamos sumando trabajo de fuerza y trabajo de aporte energético de lo que vendría a ser reflejo miotático, de las fuerzas elásticas, y bueno, todo esto suma a que el boxeador pueda moverse de forma explosiva durante todo el round. Entonces el método pliométrico vamos a aplicarlo en el modelo de planificación que vamos a usar a lo largo de las semanas y vamos conjugando todas estas direcciones de aplicación de fuerza con los tipos de trabajo que enfocan más hacia lo contráctil, lo elástico o lo reflejo. Y algo importante también va a ser soportar los golpes del rival. Entonces aquí es muy importante el trabajo de cuello y de core. Las estructuras que van a soportar los impactos tienen que ser estructuras sólidas. Por eso es importante el trabajo de cuello y de core. Y eso lo hacemos con ejercicios que vayan dando resistencia, que vayan dando transferencia de fuerzas y que permitan, por ejemplo, en el caso del cuello, absorber estos impactos y en el caso del core, transferir inclusive también algo de fuerza. Y como último punto, nos parece importante que el boxeador no se lesione durante el campamento, porque obviamente no habría pelea, sino, y entonces es importante la entrada en calor, la vuelta a la calma y la ejecución de las técnicas que va a desarrollar, que lo haga correctamente, porque si no se va a lastimar y se va a estropear la pelea, ¿sí? Esto nos sirve para inclusive la entrada en calor antes de la competencia. Entonces, a manera de resumen, estos son los 10 puntos que creemos que un boxeador debe tener. Lanzar muchos golpes en la pelea, que estos golpes tratar de conectar lo mayor posible, que esquivar los golpes de mi rival, lanzar los golpes con rapidez, tener buena potencia en el impacto, no quedarme sin aire,
a partir de una buena capacidad cardiopulmonar, no quedarme sin piernas a partir de un buen trabajo de resistencia periférica, tener buena explosividad en los movimientos, buena tolerancia a los impactos y una salud óptima, que el proceso de entrenamiento no haya sido estropeado por una lesión. Todos estos puntos los hemos cubierto dentro del programa de entrenamiento que vamos a plantear, y que se atiende en la mañana y en la tarde. Mediante estas metodologías que hemos mostrado, se atiende el desarrollo de estos 10 puntos. Entonces, con estos 10 puntos hemos visto que nuestro programa de entrenamiento cumple con todos los requerimientos que va a solicitar un boxeador al momento de pelear, y es un poquito lo que le queríamos contar en este webinar. Espero que les haya gustado, les mando un abrazo muy grande, nos vemos la siguiente vez.